Bueno, una vez más vamos a los versos que nos han compartido para esta conferencia ya. Eclesiastés capítulo 4, versículo del 9 al 12. Le traemos saludos desde Nueva York, Casa de Oración Nueva York. Y ha sido un buen tiempo, ¿verdad? La palabra de Dios hasta este punto nos ha confrontado y pienso que tenemos mucha tarea para cuando volvamos a nuestros hogares. Eclesiastés 4, versículo 9, dice, mejores, ¿qué dice? Son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que le levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Dice, y si alguno prevaleciere contra uno, ¿verdad? Si alguno confrontase a uno, ¿verdad? Dice que la idea aquí es que se ponen de espaldas los dos para protegerse mutuamente. Dice, dos les resistirán. Dice, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Bueno, yo no traje cordón para ilustrar y hacerle magia, pero espero que el Espíritu Santo le ilustre a través de las palabras que le voy a compartir. Bueno, creo que todos hemos venido, ¿verdad?, a este lugar para no solamente disfrutar de las instalaciones del hotel, ¿verdad? Creo que todos estamos siendo también desafiados a obedecer la palabra de Dios. Mientras yo pensaba en el tema, yo pienso que aquí todos somos cristianos, la mayoría o muchos pastores, puedo decir. Y yo pienso que al final de todo la aplicación de lo que tenemos que llevar como tarea es la misma aplicación, es Cristo. Y aunque la expliquemos en diferentes maneras, diferentes dinámicas, ¿verdad? Al final del día, Cristo es la solución a nuestras vidas, al matrimonio, a la familia. Y a mí me gusta mucho llevar todo a Cristo. Yo sé que los que predicaron también, pero me refiero más bien, no soy muy de muchas dinámicas, soy más bien de llevar el corazón a Cristo y Cristo se encarga de la guianza. Bueno, enfrentamos muchos problemas matrimoniales, como le llamamos, problemas, ¿verdad? Mi esposa dice que son desacuerdos, pero sabemos que todos tenemos diferencias, todos tenemos diferentes tipos de gustos, ideas, convicciones. Aunque mi esposa y yo, ¿verdad?, creemos en Cristo de todo corazón, las convicciones en cuanto a lo personal sabemos que son diferentes. Bueno, muchos matrimonios, desafortunadamente, usted ya no creo que es nueva noticia, se están desintegrando cada día. Cada vez más el concepto de la unión de dos personas se está tornando más y más obsoleto cada vez. Y hoy en día vemos, por ejemplo, el problema del feminismo, el problema de la homosexualidad. Y obviamente cuando vemos ese tipo de problemas, los que predicamos como cristianos, inmediatamente podemos apuntar el dedo y ver ese tipo de desorden en la familia. Pero si nos preguntamos sabiamente y honestamente dónde inicia el problema de todo esto, es en la familia, es en la casa. Decía una persona que un papá fue a la escuela a reclamarle al profesor, ¿verdad?, por qué su hijo se estaba portando mal. El profesor le dijo, aquí les enseñamos matemática, ciencia, ¿verdad?, química, etcétera, pero la educación de los hijos es del padre y la madre, es del hogar. Entonces las escuelas no son quienes educan a los hijos, es la familia, y de ahí nace todo, de ahí sale la comunidad de todo un pueblo. Todo lo que hoy vemos como comunidades, continentes, ciudades, países, organizaciones, todas nacieron de una familia, de una pareja de dos. Bueno, nosotros los pastores tenemos una gran responsabilidad en las iglesias y es lo que llamamos la consejería, ¿verdad? ¿Cuántos pastores aquí, verdad, dan consejería en sus iglesias? Levante la mano. Los pastores, hay muchos por ahí. Bueno, la consejería es algo que no siempre es tan simple, no es algo tan fácil porque uno nunca sabe, ¿verdad?, a qué viene la gente, con qué problema. Y yo pienso que nosotros los pastores somos formados por medio de, cada vez que la consejería viene, vamos aprendiendo también. Y utilizando un ejemplo, ¿verdad? No me quiero salir de la línea, pero un ejemplo quiero usar. Dentro del estudio bíblico y la defensa de la fe cristiana,
hay lo que llamamos la apologética, ¿verdad? Es lo que defiende la fe cristiana, es el estudio para defender la fe cristiana. Se levantan religiones y personas que no creen en el Evangelio, ateos, escépticos, y hay personas que estudian esta rama para defender el Evangelio de Jesucristo. Bueno, una de las cosas que suceden allí es que cuando vienen las preguntas, ¿verdad? Hay que aprender a discernir si la pregunta está bien formulada. Es como en la consejería. En la consejería viene la pareja sola o vienen los dos y te hacen una pregunta que no tiene nada que ver con el matrimonio. Y si tú le contestas o inicias una consejería basada en una pregunta que no tiene nada que ver con matrimonio, en este caso, le vas a dar una respuesta vacía, sin sentido, y no va a haber solución a las preguntas de la consejería. Lo que me refiero es, para resumir, es que hay veces que venimos, por ejemplo, a este congreso, con una idea de que este es el problema. Y no nos damos cuenta que, por ejemplo, como Toño decía, ¿verdad? No me casé para que mi pareja me haga feliz. Y si basamos todo en eso, cuando busquemos la ayuda o el consejo, vamos a seguir dando vueltas como el pueblo en el desierto 40 años. Entonces, una de las cosas que la palabra de Dios nos enseña, no solamente nos contesta las cosas que preguntamos, sino que corrige nuestro corazón al preguntarlas. No sé si me di a entender hasta ahí. Es decir, cuando vayamos o cuando busquemos ayuda, tenemos que ser biblio o cristocéntricos. O sea, yo no puedo ir a una consejería a decirle al pastor que me ayude a que mi esposa me dé masaje en los pies. ¿Ven? O sea, no están ahí los pastores para eso. Entonces, las preguntas cuando venimos a este lugar, tenemos que ser objetivos en qué verdaderamente va a cambiar nuestro matrimonio. Bueno, ¿cuál es el tema principal de las consejerías en las iglesias? Bueno, el tema de las familias. Que el papá, que el hijo, que la esposa, que el esposo, ¿verdad? Todo es las familias. Y desafortunadamente vemos cada día más la desintegración familiar. Bueno, si miramos la Biblia por un momento, el primer mandamiento dado o los primeros mandamientos no fueron los 10 mandamientos. Fueron los mandamientos dados a Adán para gobernar la tierra. Y vemos allí cómo toda la creación inicia con un matrimonio. Fíjense lo importante que es un matrimonio. Su matrimonio no es algo más que Dios agregó en su plan, sino que Dios inició todo en el matrimonio. De ahí comienza todo. Y si Dios inicia todo en un matrimonio, ¿usted cree que es importante para Dios que el matrimonio esté en perfecta sanidad y exitoso y próspero, según la palabra? ¿Sí o no? Bueno, los problemas matrimoniales, los desacuerdos entre pareja, los pleitos, ¿verdad? Por el deseo de controlar, la insatisfacción, el egoísmo, ¿verdad? Quizás hemos venido a este congreso, ¿verdad? Buscando la solución para que cambien a mi pareja, no a mí. Y a lo mejor vinimos con la actitud del paramédico, ¿verdad? Algunos prepararon su camilla, acostaron a su pareja y la trajeron aquí, ¿verdad? Mire aquí, pastor, para que usted lo sane. Y nos vamos a los hogares, a nuestras casas, con esta mentalidad de que vine para que mi pareja cambie. Ahora imagínese la idea, yo vine para que mi esposa cambie, mi esposa vino para que el esposo cambie. Llegamos a la casa y los dos estamos esperando el cambio. ¿Usted cree que pasaría algo? No pasaría nada. Ahora, aquí obviamente es donde tenemos el primer problema, la perspectiva del matrimonio torcida. ¿Cómo estamos mirando el matrimonio? Como Toño bien decía, ¿verdad? Creo que es muy popular este pensamiento de que nosotros nos casamos, ¿verdad?, para ser felices. Esa es la idea, vamos a decir, fantasiosa. Cuando nos miramos de lejos, yo cuando conocí a mi esposa, recuerdo que ella trabajaba en un supermercado, yo era diseñador gráfico, y en el supermercado donde trabajaba yo me desayunaba. Y recuerdo que yo iba a buscar el café y miraba para atrás, ella me miraba. Y amor a primera vista, ¿verdad? Amor a primera vista. Y en ese momento una ilusión, una fantasía. Yo me veía en un caballo blanco con ella volando y todo eso. Y obviamente esa es la ilusión y eso está bien, soñar, fantasear, pero como Toño decía, bien lo dijo, o sea, no se queda ahí el matrimonio, ¿verdad? Es más que eso todavía. Vamos a ver un poquito para cambiar nuestra perspectiva de cómo ver el matrimonio. Voy a hacer un ejemplo bien práctico. Por ejemplo,
imagínense que usted tenga un carrito, ¿verdad? De esos que venden empanadas, bien pequeñito, vamos a suponer de ese tamaño. Y usted se para en la esquina a vender empanadas. De repente viene la policía, la guardia, ¿verdad? Como usted le llama en su país, y le dice que usted no puede vender empanadas en ese carrito. Y le quitan su carrito y usted pierde su carrito. Bueno, lo más fácil es hacer otro, ¿verdad? Y fíjense, perdí el carrito, bueno, tengo a Dios, etcétera. Pero cuando hablamos de un hombre, vamos a suponer un empresario que tiene una empresa como Walmart. Imagínese usted, o sea, la magnitud de esta empresa. Y viene el gobierno y le dice que tiene que cerrar sus puertas. ¿Usted cree que es lo mismo que cerrar ese carrito de empanadas? Ahora, fíjense la diferencia. La magnitud de lo importante de la empresa no es que el carrito de empanadas no sea importante, pero es más fácil desecharlo, botarlo, ¿verdad? O que se lo lleven, que Walmart, ¿verdad? Esa empresa grande. Bueno, en la manera que tú veas a tu matrimonio, lo puedes ver como Walmart o como el carrito de empanadas. Es decir, cuando te vaya mal en tu matrimonio, si lo ves como el carrito de empanadas, divorcio. ¿Sí entendieron? Pero si ven lo importante del matrimonio, hermanos, la magnitud de lo que significa y simboliza el matrimonio en Dios, así como vemos Walmart, usted no lo va a dejar ir tan fácil, porque es importante, es algo muy grande. Y la palabra de Dios nos enseña, obviamente, que el matrimonio es algo más que dos personas. Miren, aquí hay muchos pastores y hermanos que han sido consejeros de mi esposa y de mí. Han sido parte de lo que mi matrimonio hoy es. Yo recuerdo hace 5 años, no se me olvida y siempre ya tengo a Chava loco de repetírselo. Hace 5 años vinimos a este congreso y nuestro matrimonio cambió de una manera radical, mis hermanos. Radical. Y recuerdo las palabras que Chava predicaba, ¿verdad? Marido, un ministerio. Así se llamaba el tema, no se me olvida. Y mi esposa y yo nos recordamos de una palabra que Chava utilizaba. Una palabra hebrea significa servidor, mesharet. ¿Sí te acuerdas? Mesharet. Y esa palabra, fíjense cómo Dios obra. Esa sola palabra fue suficiente para mí. Cuando yo veníamos en el avión, mi mentalidad era, ay Señor, cámbiala Señor, cambia a mi esposa Señor. Y cuando nos volvíamos, ay Señor, yo tengo que cambiar Señor, soy yo el que tengo que cambiar. Y un buen amigo me invitó al congreso, yo no quería venir. Yo dije, bueno, voy a ir para hacerle el favor a mi esposa. ¿Así? O sea, en serio. Nunca habíamos tenido consejería de matrimonios, Casa de Oración es una bendición cuando se habla de consejería, eventos matrimoniales, novios, etcétera. De donde yo venía de la iglesia no nos enseñaron nunca nos instruyeron. Y yo sabía que tenía una encomienda a volver a mi casa y era servir a mi esposa. Aunque ella no respondiese al llamado o a portarse bien o no, yo tenía que hacer mi parte. Yo entendí que yo era el responsable de mi matrimonio. Varones, ¿están aquí? Somos responsables, o sea, somos incondicionalmente responsables del matrimonio como cabeza. Desafortunadamente, cuando nos casamos, la gran mayoría no teníamos ni idea, ni la más mínima idea de lo que significaba un matrimonio. Yo pensaba que al casarme era yo en mi cajoncito, en mi casa con mi esposita allí, a comer, a ver televisión y ya, a esperar que venga el fin del mundo. Pero obviamente no, mis hermanos. Tenemos esa perspectiva, ¿verdad?, de unirme a la persona perfecta. Bueno, te uniste a la persona imperfecta para ser perfeccionado. Ese pensamiento de vivir con alguien que me entienda. Bueno, si nos entenderíamos, no estuviéramos en este congreso. Alguien que le guste lo que a mí me gusta. Bueno, no veo que las parejas están vestidos iguales, ¿verdad?, ni del mismo color. Una persona que me haga feliz. Bueno, yo pienso que si alguien tiene la capacidad de hacer feliz a otro, pienso que mejor se queda solo, ¿verdad? Piensa en eso. Si alguien tiene la capacidad de hacer feliz a otro, mejor se queda solo. O sea, ¿para qué va a arruinar su vida con otra persona? Entonces, en la unión encontramos la bendición vertical de Dios, no horizontal. O sea, yo no encontré la felicidad en mi esposa ni ella en mí. Al unirnos, verticalmente descendió la bendición de Dios, ¿verdad? A veces pensamos, encontré la última Coca-Cola del desierto, ¿verdad? Y sí, bueno, yo me siento así, pero entiendo también que mi esposa no es perfecta, ni yo tampoco, ¿verdad? Necesitamos el tercer cordón que hemos estado viendo,
el cual es el Señor. Quiero utilizar un ejemplo en 1 Corintios 13, verso 4. Yo pienso que viendo la perspectiva del matrimonio, uno de los problemas que enfrentamos como parejas es la definición de amor. ¿Cómo definimos amor? Y el mundo, por ejemplo, si usted va a ver parejas no creyentes que se llevan bien y son felices. ¿Usted conoce gente así, no cristiana? Yo conozco muchos y viajan y esto y compran y viven, felizmente viven. Pero como bien Toño también decía, ¿verdad? No se trata nada más de ser feliz. No se trata nada más de eso, porque si nos enfocamos en que me casé para que ella o él me haga feliz, ¿qué pasa cuando peleen o tengan desacuerdo? Ahí, por eso el divorcio está a la puntita de la lengua cuando se pelea. 1 Corintios 13, versículo 4. Fíjense lo que dice este verso. Dice, el amor, y este verso es la definición de qué significa el amor de Dios. No del mundo, no el amor egoísta, sino el amor que viene de Dios. Dice, el amor, usted puede decir, el amor de Dios, ¿verdad? O el amor del marido debe ser, ¿verdad? ¿Qué dice primero? Sufrido. Y luego dice, benigno. Sufrido y benigno. Ahora, fíjense aquí que estas dos son las columnas del matrimonio. Fíjense bien, las columnas que sostienen un matrimonio. La palabra sufrido, la traducción significa una persona que soporta. Y fíjense la idea, cuando lo hacemos en obediencia, Dios estrecha nuestra paciencia. Y eso significa que fortalece más el matrimonio para tolerar, soportar y ser pacientes cuando hay dificultades. Eso significa sufrido. Es algo que lo hacemos por obediencia, pero Dios va dándonos el fruto y vamos creciendo. Yo les aseguro que al principio ustedes eran sumamente impacientes con las esposas al principio. Pero ya como que yo recuerdo cuando yo me enojaba con mi esposa, yo caminaba 5 millas para enfriar mi ira. Y poco a poco voy bajando, ya voy por menos millas, ya no salgo, ¿verdad? Antes salía de mi casa y caminaba para echarme fresco en el frío de Nueva York y me enfriaba y volvía. Y le decía, mi amor, perdóname. Pero ya, ¿verdad? Ya hemos llegado al punto que ya no me voy, ya me quedo ahí, aunque me enojo, pero ahí tranquilo. Y ahí va el progreso, ¿verdad? Y 5 años vemos mucho cambio. Lo segundo que dice 1 Corintios 13 es la palabra benigno. Y aquí es donde muchos fallamos. Porque tolerar y soportar no es nada más aguantar, ¿verdad? Como si fuera, no sé cómo le llaman, pero el saco de boxeo. Nada más aguantar y aguantar y aguantar. Sino que la palabra sufrido es cómo soportamos las dificultades. Pero la palabra benigno es cómo respondemos al que nos dificulta. ¿Sí están entendiendo? O sea, una cosa es soportar, sufro, soporto, aguanto, paciente. Ese es el sufrimiento. Pero no se queda allí. Si no respondo de una manera benigna, en servicio, en amor, no está pasando nada. Le falta la mitad a lo que le llamamos el amor de Dios. Cuando decimos amo a mi esposa, significa que tengo que soportarla, pero al responderle en palabras o en hecho, tengo que ser benigno. Y ese es el verdadero amor que muchos no conocen. Bueno, usted diría, pastor, usted lo dice muy fácil del micrófono. Usted no conoce a mi esposa, ni mi esposo, ¿verdad? Dice, pastor, usted no entiende, mi esposa me trata como si fuera su enemigo. Bueno, Mateo 5:44 dice, amad a vuestros enemigos. Usted dice, pastor, mi esposa me maldice. Bueno, en el mismo verso dice, bendecid a los que os maldicen. Ay, pastor, usted no entiende, mi pareja me aborrece. También en el mismo verso dice, haced bien a los que os aborrecen. Ahora, yo solamente les definí el amor. Decimos, mi amor, te amo. ¿Cuántos le dicen a su pareja, te amo, mi vida? ¿Verdad? ¿Cuántos le dicen baby a su pareja? Ah, qué bueno, 2 o 3. Es que yo le digo baby a mi esposa y los hermanos dicen baby y yo miro para atrás también, pensando que me está llamando a mí. Bueno, aquí vemos, si se dan cuenta, la definición del verdadero amor. Este amor es el mismo para con los hermanos en Cristo, para con los del mundo, pero principalmente para con los de la casa. Sufrido y benigno.
Ahora, ¿usted cree que una persona que no tiene a Cristo puede hacer esto? Imposible. Porque el amor, ¿de dónde viene? De Dios. Él es amor. Entonces, si eso que ustedes acaban de afirmar es cierto, que el amor viene de Dios, significa que entonces no soy yo quien va a cambiar a mi esposa, ni ella a mí, sino que yo, a pesar de, tengo que tolerarla en sufrimiento y tengo que tratarla como vaso frágil. Ahora, yo sé que a los varones le da miedo ser muy, a lo mejor, cariñosos, amorosos, porque piensan que es símbolo de debilidad. Y tenemos que ser, dice un sabio por ahí, de hierro y de terciopelo. Tenemos que ser de terciopelo para tratar a la esposa, pero de hierro con la palabra de Dios. Entonces, muchos varones son, ¿verdad? Como, vamos a decir, somos por naturaleza como rudos, ¿verdad? Pero Dios nos cambia, ¿verdad? A veces la esposa quiere masaje en los pies, a veces quiere que la peine, me dice que quiere que aprenda que le pase el secador de pelo, o que le pinte las uñas. Yo soy el diseñador de mi esposa, yo soy el que la ha visto, le digo, ese vestido sí, el color de uñas no. No, en serio, no es una broma. Ella me consulta a mí para el pelo, el tinte, todo eso. Y eso no me hace menos hombre, ¿verdad, hermanas? No. Yo pienso que el balance es, hay que ser cariñoso y cuchicuchi, mi papi, mi mami, todo eso. Pero pienso que cuando vienen las decisiones que conciernen la palabra de Dios, tenemos que ser de hierro. Y ahí es donde estamos confundidos, porque una cosa es querer cambiar a tu esposa para que haga lo que tú quieres, otra cosa es que tu esposa cambie para hacer lo que Dios quiere. Es diferente eso. La palabra dice en Efesios 5, santificad a vuestras esposas por la palabra. Y es algo que cuando mi esposa y yo tenemos un argumento, yo la llevo a la palabra, para que ella vea que no soy yo. Ella me dice, no, es que tú quieres controlar. Digo, no, tú quieres controlar. No, dice, no, tú tienes el control. Digo, no, yo tengo el control. Y ahí estamos con el vaivén, pero tiene que haber un punto medio que ella vea que no soy yo. Digo, mi amor, mira la palabra lo que dice. A veces ella me lo hace a mí. Dice, mi amor, la palabra dice. Y digo yo, no, es cierto. Y si de verdad hay un tercer cordón en nuestro matrimonio, el cual es Cristo, nos vamos a someter. Y ahí es donde está lo que Toño también decía, lo que se teje para que se vaya fortaleciendo. Yo recuerdo, hermanos, le hablo de mi corazón, 5 años atrás la palabra divorcio era muy fácil. Aunque no era intencional, pero era como algo fácil. Y el Señor ha tratado con nuestras vidas de una manera que yo ahora pienso en eso y me da hasta pena. Lo voy a decir así, me da hasta asco decir esa palabra. Es algo natural que Dios ha hecho. O sea, yo no hubiese podido en mi llamado pastoral hacer el ministerio con otra persona. Así que, hermanas, las demás son incapaces de cumplir lo que el Señor a mí me dio como esposa. Para mí ella es única. Única. O sea, yo no podría con nadie más cumplir el ministerio. Tiempos atrás yo decía, Señor, me diste la mujer, la carga más pesada del mundo me diste. Y hoy, cuando veo la carga, digo, Señor, sin la ayuda idónea, me hubiera quebrado la carga. Porque ahí estamos los dos, siendo formados por el Señor. Vamos al libro de Génesis 2, verso 18. Vamos a ver aquí lo único que Dios dijo en tono negativo antes del pecado. Lo único que dijo. Antes del pecado, ¿usted cree que todo era bueno? ¿Sí o no? Antes de la caída. ¿Cuántos dicen que sí? Levanten su mano. ¿Cuántos dicen que no? Bueno, había algo que no era bueno antes del pecado. Y ya usted se lo leyeron anteriormente. Antes de la caída, lo que destruyó el matrimonio y la sociedad, dice Génesis 2:18, y dijo Jehová, Dios no es, lean conmigo, bueno. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Esta palabra que vemos aquí, obviamente es la única expresión de Dios en tono negativo. No es bueno. Y vio Dios, ¿verdad? En el capítulo 1, que las plantas, los animales, todo era bueno, ¿verdad? Y esta palabra bueno es una palabra importante, porque fíjense que no es coincidencia, pero lo decimos como para tener un ejemplo. La palabra bueno no es bueno, esa palabra es la misma palabra bendición, es la misma palabra prosperidad, es la misma palabra éxito. ¿Cuántos quieren éxito en su matrimonio? Bueno, aquí habla de que no es bueno que el hombre esté solo, ¿verdad? Y vamos a ver unos ejemplos en un momento. Esta palabra bueno
también significa, había dicho anteriormente, mejor. Y en Eclesiastés 4:9, no tienen que buscarlo, dice, mejores son dos que uno. Y es la misma palabra. Fíjense que dio incidencia, ¿verdad? Mejores son dos que uno. Bueno, un concepto que tenemos acerca de la bendición, de lo bueno de Dios, es que la bendición de Dios no trae sufrimiento. Es un concepto humano que tenemos. Es decir, ¿ustedes cuántos creen que sus hijos son una bendición? Levanten su mano. Ahora, si les pregunto, ¿usted sufre por sus hijos? Bueno, entonces, así como vimos la palabra sufrido y benigno, entendemos que la bendición de Dios necesariamente trae sufrimiento. Si usted no sufre, no le duele, no ama. De la única manera que somos probados como cristianos, si somos genuinos, es por el padecimiento, por causa de Cristo. Ahí es donde se sabe si el cristiano, miren, en la bendición, como dicen muchos, en el aumento de sueldo, en la sanidad, ¿quién no glorifica a Dios ahí? Todos. Pero cuando te están entrando así el erizo por la cabeza, tú dices, no se siente bien, pero también ahí hay que glorificar a Dios. Entonces vemos aquí este concepto de que la bendición de Dios no trae sufrimiento, es decir, me casé con la mejor persona, la más perfecta, por lo tal pienso que no vamos a tener diferencias, y es todo lo contrario. No existe. El pastor Chuy, por ejemplo, utilizaba la palabra ayuda idónea y definía que esa definición es contraparte. No sé si han visto dos piezas de rompecabezas, que una tiene un vacío, como un hueco, y la otra lo completa. Pero usted las pone lado a lado y no se parecen. Y de la única manera que se complementan es por la razón de que son diferentes, no porque son iguales. Eso de que tuve química y que tú eres el amor de mi vida y que te gustan las mismas cosas, eso no existe. Puede que 2 o 3 cosas, pero de lo contrario, ¿verdad? Si no, acuérdese cuando van a decidir qué van a comer en un restaurante. ¿A cuántos le pasan que de momento digo a mi esposa, ¿verdad? Mi amor, voy a ir a comer, a comprar algo. No, vete, estoy cansada. ¿No tienes hambre? Ay, no, mi amor, me duele el estómago. Y ese día lo tengo con fecha marcado en rojo para comerme una hamburguesa. Y voy, la compro, la llevo a la casa. ¿Y qué usted cree que pasa? Mi amor, dame la mitad. O sea, eso no falla. ¿A cuántos le pasa eso? En el restaurante, ¿verdad? No saben qué pedir, como decía Chava, ¿verdad? Me reía mucho porque es normal, es natural eso. No es algo malo, solamente pasa. Pero en esas indiferencias es donde debemos de ser pacientes, es donde debemos de... Miren, algo que quizás a los varones no le va a gustar es que fuimos llamados para complacer a la esposa, sin romper la palabra de Dios. ¿Están de acuerdo? A eso fuimos llamados. No, las hermanas están, sí. Todas están, amén, gloria a Dios. Pero así es, hermanos. Miren, cuando nosotros teníamos indiferencias así en el pasado, problemas catastróficos, ya casi, no divorciándonos, pero con esa mentalidad, yo tomé la decisión de enderezar mi matrimonio. No estoy diciendo que nada más es responsabilidad del varón, pero la mayoría cae sobre el varón. Y cuando yo comencé a trabajar en mi vida, simultáneamente mi esposa también, sin yo decirle nada, comenzó a cambiar. Yo comencé a preparar el terreno espiritual y hacer lo que tenía que hacer, amarla. Aquí aprendí a abrirle la puerta del carro a mi esposa. Aquí con ustedes aprendí cómo los pastores la tratan a las esposas. O sea, yo aprendí mirando, yo soy muy observativo, me gusta mucho mirar, pero lo hago con el fin de aprender. O sea, si camino, de repente se me olvida, pero trato de ponerla adelante. Son cosas que vamos aprendiendo, dándole el lugar como una dama. Cuando ellas se sienten así, tú no tienes que decirle, sométete. Solita se someten. ¿Sí o no, hermanas? Amén. Proverbios 18:22. Vamos a ver otro ejemplo. Proverbios 18, versículo 22. Esta palabra bueno es sumamente importante porque yo les aseguro que todos vinimos buscando la bendición de Dios. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? Yo también la quiero. Pero la bendición de Dios no viene sin un precio. Y ese precio no significa que estamos comprando la bendición, sino es el medio que Dios usa para que recibamos la bendición. Dice Proverbios 18:22, usted conoce el verso, dice, el que haya esposa, ¿qué dice? Haya el bien,
el que haya esposa. ¿Por qué no dice el que haya esposo? ¿Por qué dice el que haya esposa? Obviamente porque ya el Señor creó al hombre, le dio la responsabilidad, pero algo que los varones necesitamos es la parte sensible de la mujer. Si en el mundo existiese nada más hombres, fuéramos así como guerreros, así como verdugos, todos, un palo así. La mujer es esa parte sensible que nos suaviza, que nos dice tranquilo, cálmate, que si la ropa, que si la pajita. Es esa parte que nos subyuga nuestro orgullo, nos lleva a... Es como cuando tú eres muy fuerte de carácter y Dios te da la bendición de una bebecita hembra. Y le ves la carita y ya te derrite, como el pastor Tony que tuvo su nieta hace poco, ¿verdad? Sí te afloja las piernas, ¿verdad? Como la belleza de la bebé. Dios nos da, yo pensaba, decía, Dios es muy sabio. Nos da los bebés muy lindos porque se portan muy mal. Y para poder tolerarlos, le miras la cara y ya se te olvida. Y pienso que pasa también con las mujeres, ¿verdad? Luego la miras dormida, así. Y dices, ay, qué bella, ¿verdad? Qué linda. Pero fíjense que el verso utiliza la misma palabra. El que haya esposa, haya el bien. Es la misma palabra de bueno y mejor. La misma. Es la palabra hebrea tov. Significa prosperidad, éxito. Quiero que vayan tomando notas porque aquí es donde está la respuesta de la prosperidad del matrimonio. Es de aquí donde encontramos la bendición. Dice luego, y alcanza la benevolencia de Jehová. Quiero que vean la conexión aquí. Okay. Yo hallé el bien cuando hallé a mi esposa. Pregunto, ¿la benevolencia vino de ella? ¿De dónde vino? De Dios. O sea, Dios miró y cuando se unen dos, según el diseño original, el Señor derrama la bendición. Ahora, derrama bendición en sentimiento, se siente bien, pero también derrama su bendición en trato. Y el trato es que te puso una persona imperfecta al frente tuyo y va a tratar con tu carácter torcido. Y Dios lo usa y dice que filo con filo se aguza, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es la aplicación para nosotros poder crecer, verdad? Hemos venido a este lugar buscando soluciones, buscando la palabra mágica que cambie mi matrimonio, el cual no existe eso. Yo pienso que este congreso ha sido de tanta bendición, ¿verdad? Hemos entendido que el venir aquí es nada más una parte que va a bendecir tu matrimonio si lo llevas a cabo, si lo llevas a la práctica. O sea, obviamente no existe remedio que nada más al pensarlo te sana. Tienes que tomarte remedio. ¿Están de acuerdo hasta ahí? Nos venimos a buscar una tarea para llevarla a la casa. Y esa tarea la llevamos a cabo y con el tiempo vamos viendo efectos. O sea, no es algo que hoy, por ejemplo, a mí, como decía la palabra Mesharet, cambió mi corazón. Pero imagínense que yo diga, Mesharet, gloria a Dios, y ahí se quede todo. No hubiese pasado nada. Entonces tenemos que ser prácticos y objetivos en lo que aprendemos. Por ejemplo, Santiago 1:25, se lo voy a parafrasear si quiere, habla de nosotros mirar la palabra de Dios atentamente como un estilo de vida, o sea, como lentes, como deseo, etcétera. Dice este texto, mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad. Y la palabra mirar no significa que andaremos con una Biblia, ¿verdad? Mirándola en todo tiempo. Está hablando del corazón, está hablando de poner la mira, el deseo, la inclinación, el anhelo de agradar a Dios por medio del matrimonio. Es la idea de la palabra mira. Dice, y persevera en ella, es decir, continuamente la practica, la pone por obras, paso a paso, cada día, lentamente. Dice, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Y fíjense lo que dice, ¿quién es este? ¿El que qué? ¿El que la oye o el que la practica? El que la practica, dice, este será bienaventurado. Entonces, cuando buscamos la bendición de Dios, obviamente la palabra nos enseña que bendecido es aquel que teme a Jehová. La bendición viene, obviamente, es por la obediencia a la palabra. Incluso la bendición es el resultado de poner en práctica la palabra. Muchos tenemos esta idea de que la bendición de Dios es como algo mágico que cae del cielo, o un paquete de FedEx o algo, no sé. Pero no, mis amados, si no ponemos por práctica, es como la dieta. ¿Cuántos están inscritos en el gimnasio y no van? Nosotros somos uno de esos, no vamos. Y vemos ahí la membresía, ¿verdad? Y decimos, estamos inscritos, pero no vamos.
¿Usted cree que esa membresía me va a bajar de peso? No, hay que ir y hacer ejercicios. La palabra de Dios, estamos muy acostumbrados a escucharla, a sentirnos muy contentos, y al salir a este hotel se olvida todo. Y vinimos en vano, vinimos a disfrutar el hotel, y hotel hay donde sea, pero la palabra de Dios es necesaria. Quiero ir a Génesis 1:28. Génesis 1:28. Y aquí en este verso vamos a ver un poco del propósito del matrimonio, un poquito más profundo. Digo un poquito porque el tiempo no alcanza para abundar en tantos puntos. Génesis 1:28 dice: las palabras que vamos a leer antes de los dos puntos es como un solo sentido. Quiero que noten lo que dice el verso. Dice: y los bendijo Dios y les dijo. Eso es una expresión. Y los bendijo Dios y les dijo. Es decir, la bendición está atada o ligada a lo que va a decir a continuación. Entonces dice: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Este versículo es donde termina o donde culmina la creación. El Señor creó los cielos, la tierra, el espacio, todo, el agua, los animales, las plantas, y fue el terreno que nos dio a todos para existir o cohabitar, para vivir juntos. Al final dice hagamos. El Señor dice que creó todo por la palabra, pero nada más dijo hagamos cuando hizo a la mujer, al hombre y a la mujer en este caso. Y el Señor les delegó su creación al hombre, no a la mujer, al hombre, y le puso como ayuda a la mujer. Entonces, así comienza la historia del matrimonio. Fíjense que ahí no dice en ningún lugar: y le buscaré una mujer porque Adán está triste y la hará feliz, y lo hará feliz, o viceversa. Incluso los mandamientos que se le dan a Adán acerca del árbol, ¿verdad? Dice la palabra que fue antes que Eva existiese. Y aquí nos damos cuenta que los primeros mandamientos en la Biblia no son los 10 mandamientos. No lo estoy excluyendo, solamente estoy dándole valor al matrimonio. Los primeros mandamientos fueron esto, están en imperativo: fructificad. Ahora, hay una diferencia en esas dos palabras: fructificad y multiplicaos. Fructificad habla de calidad y multiplicaos habla de números. Es decir, multiplícate, puedes tener 10 hijos, ¿verdad? Pero cuando hablas de un fruto, estás hablando de una especie. Y obviamente el contexto de esto es que Dios creó al hombre, al varón y a la hembra, ¿conforme a qué? A su imagen. Entendemos por eso que el matrimonio o los seres humanos fuimos creados para emanar el carácter de Dios, para emanar la gloria de Dios, iniciando en el matrimonio. Es lo primero. La creación que hoy vemos, la multitud que vemos en este mundo, hermanos, nació de un matrimonio de dos personas. La creación comenzó con un matrimonio y concluirá con una boda, con otro matrimonio, las bodas del Cordero. Entonces, fíjense que estamos en un propósito en la tierra. El matrimonio es un propósito, es un ministerio que no solamente se encierra nada más en enfocarnos en ella y yo, sino de entender que mis hijos, lo que yo emano como matrimonio a los que nos ven, glorifica a Dios. Dice Primera de Pedro, hermanos, 3, que por la esposa ser una mujer sujeta, las almas se salvan. ¿Sí no han leído eso? Dice, por la castidad y la sumisión, para que crean sin palabras. Entonces vemos que mirando un matrimonio de Dios, como a mí me pasa, yo veo matrimonios que yo digo, wow, Señor, yo quisiera ser así. Yo tengo envidia de la buena con matrimonios que están aquí. Yo los miro y sigo sus pasos. Y por eso les digo, hay gente que están detrás de ustedes mirando sus pasos, como también de nosotros. Y por eso el modelaje es tan importante aquí. Mirando esas 4 palabras: fructificad, multiplicaos, luego viene sojuzgad y señoread. Y estas otras 2 habla de gobierno y habla de control. Y control habla de sujetar algo que no se suba por encima de a quien se le entregó la autoridad. Gobierno, obviamente, bajo la palabra de Dios, las leyes de Dios. Las sociedades están cada día más desvirtualizadas porque se va alejando más la palabra de Dios. Aquí le viene una pregunta muy simple de responder. ¿Cuál fue el primer matrimonio, el primer problema matrimonial? ¿Dónde nació? En el Edén, ¿verdad?
¿Saben por qué comenzó el problema allí? Incluso vemos la discusión, lo mismo que pasa en la consejería. Llega el varón y dice, pastor, es que ella. Llega ella y dice, pastor, es que él. Lo mismo pasó en el Edén. Adán, ¿qué hiciste? La mujer que me diste. Eva, ¿qué hiciste? La serpiente. Nadie tiene la culpa. Y hoy no hay responsables, sino que vivimos bajo una idea de víctimas. Es que ella a mí esto, es que él a mí esto, y nadie tiene ningún tipo de responsabilidad. Hay matrimonios, hermanos, y aquí quiero hablar un poco más serio todavía, donde la mujer es la que está arrastrando el matrimonio. Y el varón, tranquilo, viendo su televisión. Y a veces es viceversa. A veces el varón llevándola y la mujer. Y se nos olvida que tendremos un día delante del Todopoderoso dar cuentas. Un día tendremos que dar cuenta. Y yo me pregunto, hermanos, ¿qué le diremos al Señor que lo sabe todo? ¿Ella? ¿Culpa de ella o de él? Tendremos que dar cuenta. Y este congreso nos da un espacio de tiempo para prepararnos y mirar hacia el futuro y comenzar a cambiar. Hay tiempo para cambiar. ¿Cuántos creen eso? Por eso cuando vemos el Génesis dice, no es bueno que Adán, en este caso el hombre, esté solo. ¿Sabe que la referencia a Adán no se está refiriendo en el hebreo a Adán como único hombre, sino a Adán como hombre, como ser humano? Es decir, Adán es el representante de todos los hombres. Si se dan cuenta en la Biblia, cuando dice, hay caminos que al hombre le parece bueno, hombre allí es hombre y mujer. Hombre es humanidad. Entonces nos damos cuenta, dice, aquí el texto dice, no es bueno que la humanidad viva sola. En nuestro país, y me imagino que también en el suyo, en Nueva York, está de moda los perritos. ¿Cuántos aman los perritos? Yo también, me gusta el retriever, me gusta mucho, me encantan los perros. Pero hoy vemos más personas con perros que con parejas, solos, cada persona solo con su perrito. Y personas, yo recuerdo cuando vivía con mi hermano, hace como 10 años, vivíamos en un departamento y veíamos muchas señoras ya entrada en edad que bajaban como 15 a caminar su perrito. Y yo le decía, ¿dónde están los esposos? Y me dijo, no, ella vive sola, vive en tal departamento. Y así se ve hoy, hermanos, cada día más las parejas separándose y se compran un perrito. El reemplazo ahora. Entonces, fíjense que cuando el Señor creó a Adán y a Eva, dice que le dio para que gobierne la tierra y para sojuzgarla, para que los animales no estén por encima, sino por debajo, para que el hombre controle los animales y los peces. Lo dice claro. Hoy se le da más importancia a los animales que a un ser humano. De repente un hombre en el YouTube le está dando palo a un perro y salen 15 personas. Pero si es a una persona, se alejan con el teléfono y lo graban, no hacen nada. Y así está la sociedad. ¿Y sabe dónde comienza? No es allá afuera, es debajo de nuestros techos. Es lo que sale de la casa. No es el problema. Sé que hay muchos problemas, pero allí comienza, en la familia. En lo que la hija, el pastor, creo que era Chuy, que decía algo que yo siempre he tenido ese concepto. Los padres son la identidad de sus hijas. Eso yo lo creo y lo he visto. Y lo vemos en la consejería, cuando vemos que una hermanita viene con esta falta de personalidad, inmediatamente ya sabes, o no se crió con el papá o era muy duro. Y lo vemos como un patrón. Y los padres que no son cariñosos, que no son amables con las niñas, en este caso, obviamente van a crecer buscando eso en otra persona y se van de la casa fácil. Y puedo hablar de muchas cosas, pero son puntos tan importantes, hermanos, para que cuando veamos el matrimonio no pensemos que no, si me divorcio ella por allá, yo por acá. No, hermanos, cuando se rompe un matrimonio, muchos sufren, comenzando por la gloria de Dios. Ahí comienza todo. El propósito del matrimonio lo vemos en estas 4 palabras: reproducir según la imagen y semejanza de Dios. No solamente se nos dio la responsabilidad de multiplicar y dar hijos, sino de cada hijo que la mujer da luz y que el hombre concibe allí, ¿verdad? Obviamente crearlos, pero también educarlos conforme a la imagen de Dios. Somos responsables por cada bebé que nace como padres de inculcarlos en la palabra de Dios para que sigan pasando de generación en generación el plan eterno de Dios. En el cielo no estaremos casados horizontalmente, sino verticalmente. El novio con la iglesia. Y lo que hacemos aquí en esta tierra lo estamos preparando para que aquellos, ya sea solteros o casados,
vengan a formar parte de esa novia, de esa boda que vamos a ver del Cordero en el futuro. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a Mateo 19, verso 5, a ver este ejemplo de la pregunta que le hacen a Jesús acerca del divorcio. Cuando perdemos de vista el significado del matrimonio, así como el carrito de empanadas, se hace muy fácil esa palabra divorcio. Y los varones, ¿verdad?, comienzan a poner sus ojos en otras damas o mujeres, ¿verdad? Y lo más fácil es conseguir mujer cuando eres casado. Varones, lo más fácil es conseguir otra mujer cuando estás casado. ¿Por qué? Obviamente tenemos un enemigo de las tinieblas que existe, ahí está, atacando los matrimonios. Y él tiene instrumentos. Y te busca una bonita, como decía creo que el pastor Chuy, aunque tengas cara de cocodrilo, te va a mirar como que eres Andrés García, ¿verdad? Obviamente es algo que tenemos que cuidar. El divorcio es la palabra más fácil cuando el matrimonio no significa nada para el varón. Cuando miramos la magnitud del ejemplo que usé de Walmart, cuando ves lo grande que es un matrimonio, lo importante que es mantenerlo firme, esa palabra va a desaparecer de tu mente y vas a trabajar en organizar. Nosotros como Casa de Oración creemos en el matrimonio plan A, y si no funciona, plan A. No hay plan B. No existe plan B. Si usted lo quiere crear, ya el Señor ahí tratará. Mateo 19, verso 5 dice, a la pregunta del divorcio, y él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído? Dice que Él lo hizo al principio. ¿No habéis leído que Él que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? El que los hizo al principio. ¿De quién está hablando? De Dios y del Génesis. Dice, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Es decir, cuando yo ofendo a mi esposa, estoy ofendiéndome a mí simultáneamente. No nos damos cuenta, pero así es, porque ella y yo somos uno. O sea, ¿quién de ustedes tomaría un martillo y se daría en el dedo chiquito de su mano? Dedo pequeño ahí. ¿Quién haría eso? Bueno, es lo mismo cuando le hablamos mal a nuestras esposas. Es lo mismo. El maltrato hacia la esposa es más duro en palabras que con manos. Porque Dios nos hizo seres relacionales. Así como las palabras, cuando tú le dices te ves bella, te ves hermosa, la enaltece y la hace sentir bien, de igual modo dice la palabra que hay palabras que son como espadas. Y los varones que son secos como el desierto de Sahara, que no le dicen nada a su esposa, te ves bien, mi amor, nada de eso, hermanos, siempre estamos aquí para tejer los cordones de 3 dobleces y uno de ellos es el cariño. Vamos a ver algunos puntos en el verso lema que tenemos. Fíjense lo que dice el texto. Dice, por esto dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, unió, pegó, no lo separe el hombre. Entonces significa que cuando dices que mi esposa es imperfecta, te estás diciendo también que tú eres imperfecto, porque son uno. Y todo lo que tú hagas y digas a tu esposa o esposo es lo mismo como que te estás mirando en el espejo. Dios los unió. La palabra unir significa en el griego cola, de la palabra pegamento. Ahora, pregunto, ¿quién unió en matrimonio al varón y la hembra? Dios lo pegó. ¿Con qué lo pegó? Con el amor de Cristo. Por eso es que cuando... ¿No les suena irónico que los homosexuales también se quieren casar? ¿Se quieren unir? ¿No se ha hecho esa pregunta? De que de momento saben que tienen que buscar esa bendición de Dios. Pero ¿qué pasa cuando no lo hacemos conforme a la palabra? No funciona. Porque Dios los diseñó varón y hembra. Así los diseñó. Y cada uno tiene un rol. Ni el de la mujer es más, ni el del hombre es menos y viceversa. Lo puso a la par para que trabajen juntos. Es un trabajo, no dos. Y aquí Jesús usa esta palabra de unir, cola. Bueno, para nosotros romper ese pacto es muy fácil romperlo.
Por eso tenemos que trabajar en hacerlo difícil. Es muy fácil dejarte de tu pareja, eso es fácil. Hoy en día más. Solo tienes que irte, firmar, y es más fácil divorciarse que casarse hoy en día. Entonces, ahí es donde tenemos que trabajar, unir los lazos para que no se haga tan fácil eso. Porque los problemas van a venir. Y para que cuando lleguen y nos sintamos ofendidos y queramos separarnos, no podamos. Tenemos que tejer lazos con Cristo para que no seamos tan fácil en querer separarnos y maltratar. Y aquí es donde vemos lo que Dios ha puesto sobre el hombro de los hombres, de los varones. ¿Sabía usted, varón, que el deber de amar a su esposa es incondicional? ¿Sí sabían eso? Pregunto. Yo sé que no quieren decir sí, pero es sin condición. O sea, ¿Cristo amó a la iglesia con condición? Pregunto. No. Entonces, el hombre, el varón, tiene que amar a su esposa sin condición. Fíjense que la esposa sí tiene condición. Dice, sométete en el temor de Dios. Es decir, la esposa se va a someter a ti conforme a la palabra. ¿Se acuerdan de Abigail y Nabal en la Biblia? ¿Verdad? Que ella por así ponerlo, se salió de su obediencia porque no era conforme al temor de Dios. Y fue una mujer sabia. Y fue y pudo salvar toda la aldea y murió él por negligente. Entonces la Biblia nos enseña que la mujer no está sujeta al hombre si no obedece la palabra de Dios. En lo que no es bíblico no tiene que sujetarse. Entonces el hombre no. El hombre, aunque ella se porte bien o mal, tiene que amarla. Fíjense la diferencia, hermanos. Gran responsabilidad tenemos. Vamos a ver en la Biblia encontramos muchos ejemplos de matrimonios, buenos y malos. Y algo que me da una risa, pero es como, no de burla, pero es como cuando decimos, ¿cuántos conocen a Acab, el rey Acab? Y es irónico que lo conocen por su esposa. Y dicen, ¿cuál? ¿El esposo de Jezabel? La mala fama, hermanos. Ahora, usted y yo no queremos ser recordados por mala fama. Queremos ser un matrimonio que cuando vayamos a los últimos días a la tumba, podamos dejar atrás un legado de ejemplo, un legado de que fuimos hombres y mujeres de Dios. Somos responsables de esta generación presente, hermanos, lo que estamos aquí. ¿Cómo fue la relación de Adán y Eva? Obviamente desordenada. Se salieron del camino y vemos ahí el primer paso a destrucción es apartarse de la palabra de Dios. Eso fue lo que destruyó el matrimonio de Adán y Eva. Y se pelearon, era culpa de Dios, culpa de Adán, culpa de Eva. La única que no se justificó fue la serpiente. Increíblemente. Pero todos dijeron, no fui yo, fue la mujer que me diste. Es decir, esa palabra, la mujer que me diste, significa, es tu culpa, Señor. Tú y de ella. Y muchas veces el matrimonio llega a al borde del precipicio, que le echamos la culpa a Dios. Ya no es ella, ahora el problema es Dios. Porque Dios viene diciéndonos, sométete, la palabra, obedece, ora, busca el rostro del Señor, ama a tu esposa. Esposa, sométete a tu esposo. Y llega un momento que ya no podemos más y lo más fácil es divorciarse, ya no hay solución. Y aquí vemos a Adán y Eva de igual modo. Vemos en la pareja, no menciona a la esposa de Noé, pero podemos entender que fue una mujer sumisa, vamos a decir. Pero Noé fue un hombre sabio, obedeció a Dios y salvó su familia. Vemos también la historia del rey Acab y Jezabel. Nadie quiere imitar este matrimonio, nadie. Es como el nombre de Judas. Significa alabanza a Dios y nadie lo quiere por lo que Judas hizo con ese nombre. Es increíble, hermanos. Así como vemos el mal ejemplo del rey Acab y Jezabel, tenemos el buen ejemplo de Priscila y Aquila. Eran una pareja que parece, mira, me llama la atención que la que le habla a Apolos es la esposa. Y eso habla de unión, de que el hombre considera la opinión de su esposa. Lo que Chuy decía, que las esposas Dios le da la mitad de la sabiduría de tu prosperidad y al varón la otra mitad. Así lo veo, ¿verdad? Le da una porción a ella y una a ti. Claro, decidimos, pero tenemos que escuchar. Mi esposa en muchas ocasiones me dice cosas que me frenan, de momento me frenan y voy, oro de nuevo y sé qué es lo que ella dice. Vemos también lo que acabo de mencionar, Abigail y Nabal, una historia donde la mujer fue sabia, ¿verdad? Ella fue sabia, pero él no.
Y vemos que quedó sola, murió él, ¿verdad? Pero ella pudo salvar una aldea. Y aquí la Biblia nos enseña que aunque pierdas la esperanza de que tu esposo cambie, tú debes seguir en el temor de Dios, o esposo o esposa. Porque fuimos llamados por Dios y el pacto del matrimonio no fue con tu pareja, fue con el Señor. Entonces, yo tengo que terminar hasta los últimos días de mi vida siendo fiel a mi esposa. Siendo fiel, pásele lo que le pase. Dios me dé fuerzas y sabiduría, pero esa es mi actitud. Pero vemos también esta pareja, Ananías y Zafira, una pareja codiciosísima, los dos iguales. Pero vemos que la iniciativa fue del varón y los dos murieron por codiciosos. Pero también, hermanos, tenemos un ejemplo de Cristo y la iglesia. Esa es la última boda que vamos a celebrar. Y todos, tanto varones como hembras, somos llamados a imitar a Cristo. Por eso la mujer se somete al varón y lo imita. Y por eso el varón tiene la responsabilidad de llenarse de la palabra, crecer en sabiduría, para que no solamente le dé órdenes a su esposa, sino que ella se convierta en una imitadora de ti. Tu esposa tiene que ser imitadora de ti, porque tú eres, por ponerlo en sentido figurado, lo digo bien alto para no confundirlos, ella es como si fuera tú eres como su Cristo, en términos de ejemplo. O sea, ella tiene que ver en el varón a Cristo. No solamente es, mi amor, a la derecha, a la izquierda, esto, aquello, es el modelaje. ¿No se imagina las veces que mi esposa, yo voy a tomar una decisión de la iglesia o cualquier cosa, y surge naturalmente el temor de la mujer? Mi esposa me dice, mi amor, ¿estás seguro? Digo yo, sí. Y así han pasado muchas veces, y cuando ella tiene mucho miedo le pregunto, le digo, mi amor, en las decisiones que he tomado, ¿has visto a Dios? Sí. Yo le digo, confía en eso. No es que no me equivoco, pero hay un ejemplo que ella descansa, dice, bueno, es cierto, cuando hiciste esto, Dios te usó, cuando hiciste aquello, Dios habló. Pero no quiere decir que siempre tenemos la razón, también ellas, Dios le habla. Y yo pienso que Dios sabiamente lo hace así, no te habla a ti, sino por vía de ella te habla. Es como que si Dios esconde la sabiduría en alguna decisión en las mujeres, y tú la buscas por allá, y Señor, ¿qué hago? Y ayuno y oración, y no escuchas a tu esposa, y ella la tiene ahí. Y yo creo que Dios lo hace para someternos también a Él en ese sentido. Cuando pensamos, varones, en amar a nuestras esposas, hay dos cosas que quiero ya para ir terminando. Es la capacidad de amar. Y si usted, varón, o yo en este caso, no somos hombres de buscar a Cristo, ¿de dónde saldría el amor que le vamos a aplicar a ella incondicional? El amor incondicional no nace del hombre ni del esfuerzo, no nace de una intensa práctica de regalos y complacencias hacia la esposa, nace del corazón de Dios para el hombre y comienza en la sumisión del hombre hacia Dios. Todos estamos sometidos, el único que no está sometido es Dios. Es como el pastorado, los pastores también estamos sometidos a otros pastores, unos de los otros. Y aquí vemos esto, hermanos. La capacidad de amar a nuestras esposas viene de Dios. Significa que la solución la encontramos ¿dónde? En el Señor, en oración, en su palabra, buscando guianza, sabiduría. Señor, ¿qué hago? Hay veces que Dios en situaciones difíciles te dice no digas nada. Eso es sabiduría de Dios, ¿sí o no? No hables, no digas nada, déjalo así. Y Dios se mueve. Hay veces que te dice, vete a la izquierda, vete a la derecha. Y en esto de amar a la esposa, hay un ejemplo en la Biblia, aparte de Jesús, de un hombre que amó incondicionalmente a su esposa. Pastores, a ver si se acuerdan. Los puse en aprieto. Oseas. Oseas, el Señor lo mandó a casarse con una prostituta. Es símbolo de Cristo y la iglesia. Ahora, ¿se imagina lo difícil? Un profeta, su reputación ante la sociedad de un hombre de Dios, tomar una mujer ramera y casarse con ella. Y dice la Biblia que lo dejó y volvió y la tomó. Ese es el amor que Dios está demandando de nosotros, los varones. Y casi, digo casi porque no me gusta usar los 100%, casi, estoy seguro que tu esposa, si no ha cambiado, ha sido por falta de eso, de tu amor incondicional hacia ella.
No estoy quitándole la responsabilidad a las mujeres de someterse, pero estoy llevándolos por dónde comenzar. Hermanas, también no es, vamos a esperar que él cambie para yo hacer lo que tengo que hacer, no. También las hermanas tienen que ser como Sara. ¿Se acuerdan del ejemplo? Ustedes vienen a ser herederas de Sara, ejemplos para imitar las pisadas de Sara, la esposa de Abraham, que le llamaba Señor. No tienen que llamarle Señor a su esposo, a menos que sea mayor de edad, pero no, simplemente con su corazón y su actitud, ¿verdad? Respeto. Hay que darle respeto al varón. Miren, yo he visto mucho que el varón encuentra su seguridad en su esposa. Cualquier persona puede decir lo que sea. Pareces un conejo, barriga verde, todo. Pero si tu esposa te dice, esa camisa no te queda bien, se te dañó el día. Porque tu espejo, también varón, es tu esposa. Ella es la que te anda quitando, ¿verdad? La comida que se te quedó aquí, si se te para el pelo para el wifi y todo eso. O sea, ella es la que está ahí vigilándote, ¿verdad? Y anda siempre así mirándote arriba abajo. Un momento ya que tú, ya. Sí, porque las hermanas son más, ¿verdad? Más peinaditas, derechitas, y uno a veces que se quede como se quede. Génesis 29:20, y concluyo con esto. Génesis 29:20. Este verso es para los varones. Yo sé que viene mucha enseñanza y no me estoy solamente inclinando a los varones, pero por causa de que somos responsables, hermanos, de parte de Dios, cae sobre nosotros la mayor carga. Génesis 29:20. ¿Cuántos conocen la historia de Jacob y Raquel? ¿Verdad? Dice este versículo, y lo voy a leer despacio porque está muy bueno. Dice, así sirvió Jacob por Raquel 7 años, y le parecieron como pocos días porque le amaba. Ahora pregunto, en este verso que hemos leído, ¿qué es lo que aliviana la carga? El amor, ¿verdad? O sea, le parecieron, hoy la palabra famosa, ¿te parece poco? Bueno, a Jacob le pareció poco, pero pudo ver esto en esta manera por el amor. Dice, porque le amaba. O sea, 7 años sin ponerle un dedo. Hoy en día, ¿te casas conmigo? No, busco otra. Esa es la idea de hoy. No, mis hermanos. Miren, cuando usted mire a su esposa, su pareja, su esposo también, no solamente ve el cuerpo, porque esto se va a deteriorar, se va a arrugar, la gravedad lo va a ayudar. No, mira, se lo digo aunque suene jocoso, en serio, nos vamos a arrugar. Y como la caricatura que aparece en Google, una foto de un hombre se casó con una mujer muy hermosa y él se sentía como al menos de que nunca iba a conquistar una mujer así. Se casa, llega a la casa y cuando van a la luna de miel comienza a quitarse las pestañas, la peluca, la prótesis. Y le voy a decir esto antes de que se ría. Espiritualmente así somos. Esa es la realidad de lo que hay allá en el corazón. Yo siempre le digo a la iglesia, somos gente... Espiritualmente me refiero. Nos falta una pierna y la que tenemos está coja. Significa que necesitamos a nuestra esposa nuestra esposa en la coja y en la que nos falta Cristo. Y para poder como matrimonios avanzar, sin Cristo es imposible. Imposible. Y termino diciendo estas 2 palabras que usé de 1 Corintios. Varón, la tarea de nosotros es más como Cristo. Casi quitando la mirada de la esposa de tanto, a veces la intensidad del tú y el yo y cada día ahí no nos permite a veces mirar hacia arriba. Nuestra tarea es ser más como Cristo. Mujer, de igual modo, más como Cristo. Lo mismo, Cristo es el modelo de todos. Y yo entendí eso, yo le decía a mi esposa, si tú no me quieres, yo tranquilo, pero sí quiero que ames a Dios. Y yo sé que cuando ella ame a Dios, me va a amar con el amor de Dios. Amén. El amor es sufrido y el amor es benigno. Quiero que se pongan de pie, por favor. Cierre sus ojos un momento. Unos segunditos, tómese un momento y permita que lo que hemos aprendido
entre en su corazón y podamos meditar en ello unos segunditos, que el Espíritu comience a poner esa semilla que va a cambiar muchas de las cosas que queremos que cambien. El matrimonio es algo que no es fácil y no solamente debe depender de dos personas. Yo reconozco que mi esposa y yo somos dos, con Cristo somos tres, pero también reconozco que muchos de los que están aquí han sido mis consejeros, los solicito, le hago preguntas. Los pastores han sido una bendición en mi vida y la de mi esposa también. Y un matrimonio aislado, en secreto, no crece, ¿verdad? No encuentra soluciones. Y he aprendido por vía de los pastores a pedir consejo. Y he visto el fruto de pedir consejo. Como decía el pastor, ¿verdad, Chuy? No lo sabemos todo, ¿verdad? No sabemos ni la mitad, para ponerlo más fácil. Y los matrimonios dependen de personas también a su alrededor, gente que sean de buen testimonio, gente que no sean tóxicas, gente que le dé consejo sabio, no se quede solo en su problema. Yo sé que cuando hacen el llamado a muchos le da vergüenza, nadie quiere ver que vean su matrimonio que no está bien. Y si yo en este poco tiempo soy muy joven comparado con matrimonios como Chava, 38 años, y Chuy, Toño, o sea, Tony, son matrimonios de mucho tiempo. Lolo, how long has you been married? 39, Daniel, 21, o sea, yo tengo 15 años con mi esposa y 8 años de casado, ya para 9. Vamos a cumplir 75 casi años de casado. Dije, vamos a cumplir en el futuro. Y yo he visto los consejos en momentos necesarios. Y yo soy de los que pide consejos que parecen a veces hasta muy tontos, pero no, cuando no sabemos qué hacer, eso no significa tontería. Y tenemos aquí, yo sé que usted conoce mucha gente, no se encierre en su matrimonio, busque ayuda, siembre, ejercite, varones con su esposa, hermanas también. Este congreso es increíble. Me impacta saber que estoy enseñando, porque hace 5 años vine y mi matrimonio no estaba bien. Y hemos visto en 5 años un cambio muy radical. Nos falta mucho, pero hemos cambiado mucho. Y el Señor está disponible para cambiarnos. Vamos a orar. Padre, he aquí, Señor, los matrimonios delante de ti, Señor. Tu palabra, Señor, es suficiente, Señor. Yo sé que hemos venido a este viaje a Cancún, Señor, por muchas razones. Algunos quizás están bien, solamente vinieron a fortalecer su matrimonio. Quizás otros vinieron para vacacionar. Pero yo sé que hay matrimonios que están, así como esa imagen que el pastor Chava compartía, en un hilo. Y yo te quiero pedir, Señor, que tú le des la fuerza para unir los hilos, los lazos, para fortalecer aquellos matrimonios que se están casi desvaneciendo. Es de tu gloria, Señor, cuando hay restauración. Pero no hay gloria, Señor, en ti cuando hay divorcio, mi Dios. Te pido, Señor, que tu mano sanadora, mi Dios, toque donde solamente tú puedes tocar, Señor. Que de igual modo nos vayamos a los hogares con esta tarea de fortalecer los matrimonios, fortalecer los lazos, no olvidando que no son de 2, sino de 3. Con Cristo podemos llegar. Es de nuestra responsabilidad como varón llegar a la meta final abrazado de nuestras parejas, para que cuando el Señor nos pregunte, ¿dónde está tu esposa? ¿Dónde están tus hijos? ¿Dónde está lo que te di? Que podamos decirle, Señor, yo les he dado tu palabra. Yo les he dado tu palabra. Confiamos, Señor, que tú seguirás hablándonos en esta congregación, congreso, y estaremos dispuestos a recibir lo que tienes para nosotros, Padre.
Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Que el Señor les bendiga, hermanos.